Descubre el poder de tu propia transmutación. Cuando recuerdas tu origen, despiertas al alquimista que vive en ti. Enciende tu fuego. Estás en alquimia. Muy buenos días, mis queridos y mis queridas alquimistas. ¿Cómo están ustedes en esta nueva transmisión de su programa Alquimia? ¿Cómo están todos? Espero que todos hayan tenido una gran semana y sobre todo ahora, que muchas gracias por ese espacio que otorgan todos los oyentes programa a programa a su programa Alquimia. Como ustedes recuerdan, este no es un programa que realmente está hecho para sus oídos físicos. Es un programa que está hecho directo a los oídos del alma, porque topamos esos temas que de una u otra manera nos conectan con esa temática y esas interrogantes de para qué estamos aquí, quién realmente somos y cuál es nuestra misión de vida aquí. Como ustedes recuerdan, mi nombre es Catalina Espinosa y estoy al servicio de esta misión de la conciencia. Por eso quiero invitarte hoy a que disfrutes de este programa, que lo escuches realmente con los oídos de tu corazón y de tu alma y que recuerdes que con un like y compartiendo para que más personas conozcan al respecto de este programa será genial. Recordándoles que ahora Alquimia, la transmutación del ser, ya está también en el YouTube. Así es que conéctense y como siempre también con cuentos para recordar relatos que sanan en Spotify. Y bueno, sin más, para no tenerles esperando a nuestras queridas invitadas el día de hoy, que tenemos un programón, voy a proceder como siempre a invitarles que nos relajemos, que nos hagamos la idea de que así como una tribu estamos sentadas alrededor de un gran fuego y que empezamos a escuchar ese cuento que nos abre a este gran entramado que vamos a manejar el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Alquimia. El cuento del día de hoy dice El umbral del retorno. Había una mujer que temía a la oscuridad. Encendía todas las luces para no escuchar su llamado, hasta que un día una anciana vestida de gris tocó su puerta. No temas, le dijo, soy la muerte, pero en verdad soy un retorno. Le tomó de la mano y caminaron bajo la luna. A cada paso, la oscuridad se llenaba de estrellas y la mujer comprendió que la muerte no era un final, sino un regreso a la vida en otra forma. Desde entonces ya no huyó de la noche. Aprendió que todo se muere, que todo es una etapa, que es una idea y una versión de sí misma. Deja un espacio para nacer lo nuevo. La muerte no apaga una luz, solo la transforma en un nuevo comienzo, un nuevo amanecer. Y hoy justamente estoy con tres maravillosas mujeres que abren esa capacidad que tiene esta energía femenina del abrazo, de la contención y del acompañamiento en estos procesos justamente. Verónica Falconi, Sofía Plonsky y Natalie Ron. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Catalina. Buenos días, oyentes. Qué lindo es estar aquí con esta linda introducción que nos mencionas también, justamente entendiendo esta energía valiosa y liberadora del duelo y de la conexión con la muerte que también nos conecta con la vida. Gracias por el espacio. Sí, es mi querida Nati. Bueno, hola Berito, hola mi querida Sofi, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, mi querida Cata, muchas gracias por esta invitación y buenos días, queridos oyentes. Es un honor para nosotras estar acá y compartir este espacio con Cata, una mujer de conciencia, una alquimista. Así es que muchísimas gracias por este espacio, Cata. Gracias por tus palabras hermosas. Hola mi querida Sofi, muy buenos días. Buenos días, querida Cata, y me uno a las palabras de mis grandes amigas y compañeras de camino. Gracias por tenernos acá. Muy contentas de compartir este espacio contigo. Gracias, hermosas. Para mí es un honor porque algo que justamente sé que voy a coincidir con las tres es en el hecho de que justamente esto de la energía femenina y más la energía femenina encarnada en mujeres, cuando nos unimos, somos realmente poderosas y más aún hablando de esta temática maravillosa que como bien señalaba Nati, no está desligado y que es más, es un ciclo continuo de nacer y morir. Porque si bien es cierto, en muchas filosofías se habla de que la muerte no existe, y coincido plenamente, porque definitivamente somos espíritus ilimitados, atemporales totalmente. Sin embargo, este personaje, este cuerpo, esta carne, sí muere.
Entonces, de una u otra manera, es un ciclo permanente. Y justamente hablando de esto, les voy a pedir que para iniciar esta conversación que vamos a tener esta tarde, noche, hablemos un poquito al respecto de qué es lo que para cada una en su experiencia de vida y en su experiencia profesional pueden decir que es la muerte. No sé si quieres empezar tú, mi querida Sofi. Muy bien, bueno, para mí en la experiencia personal, ¿qué es la muerte? Coincido con tus palabras, creo que es una experiencia de transformación a, a otra faceta de vida. Creo que el alma continúa un camino por una transformación hermosa en la que sin saber exactamente qué es lo que pase más allá, porque sabemos que podemos pensar de acuerdo a nuestra cultura, a nuestra filosofía, a nuestra religión, las diferentes formas de ver lo que pase después. Más allá de eso, para mí, lo que sí tengo seguro, luego de acompañar a muchas personas en el camino del morir, de la muerte y de sentir y de conectarme con ellos, puedo sentir que es algo extremadamente hermoso, iluminado, único y que no tiene palabras para describir. Simplemente es algo inmensamente amoroso y hermoso. Y creo que el camino continúa. De cualquier forma que la veamos, para mí el camino continúa. Gracias. Nati, para ti. Gracias, Catalina. Para mí la muerte es un portal, es un umbral, es una puerta. Justo como decía la Sofi, de transformación, es de entender que, claro, somos seres finitos en este cuerpo, pero que esa conexión con la muerte, el pasar el umbral, el duelo, nos convierte también en seres infinitos desde el amor y es algo muy bonito, o sea, como reconocer que no se trata del monstruo que a veces nos ven de la cultura o que a veces nos dicen que es como ese monstruo debajo de la cama que nos quita, nos arrebata, no lo es. Es una puerta y un umbral que todos pasaremos de diferentes formas, en diferentes momentos, y que incluso no solo es la muerte física, sino que morimos y renacemos todos los días, en diferentes tiempos, épocas, momentos, y que ese momento de renacer, esa oportunidad de renacer es justo eso, una oportunidad. Muchas gracias. Vero. Bueno, creo que la muerte es una de las transiciones humanas importantes, o sea, está el nacimiento y está la muerte, y como decía Nati también, es este constante nacer y morir a muchas cosas en la vida, ¿no? Que de alguna manera no es que nos prepare para el momento de nuestra muerte, pero sí siento que la muerte es una gran maestra y que en este camino de la vida nos va mostrando en diferentes momentos de la vida también muchas cosas de nosotros mismos, de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Entonces creo que es una súper gran maestra. Y ya a nivel espiritual, pues creo que es una transición, estoy súper convencida de eso. Siento que en esa transición conservamos todavía nuestros vínculos en diferentes dimensiones quizás, pero los conservamos. Y bueno, la prueba de eso es el gran amor que tenemos como humanos en vida y también después de la muerte, ¿no? Que seguimos conservando esos vínculos de amor. Entonces diría que igual es un portal o una transición y como decía la Sofi también, más allá de nuestras creencias, más allá de nuestra religión, de nuestra espiritualidad, es ahí donde todos somos iguales, ¿no? Creo que ese es el único momento en que todos los seres de este planeta somos iguales. Y algo que quiero rescatar de justamente la intervención, gracias mi hermosa por tu comentario, por tu punto de vista, es justamente esto de esta imagen que tenemos de que tenemos una sola muerte. Y realmente, como bien señalaba Nati, la vida está ligada a este constante morir, porque de hecho,
la adolescente, la niña que fuimos, de una u otra manera sufrió una mutación a esta mujer que hoy estamos. De pronto, en mi caso particular, incluso la abogada a modo profesional murió para que salga este personaje que ahora estoy aquí compartiendo en redes. Entonces, de una u otra manera, hay diferentes personajes o partes de nosotras que tienen que morir, así como la plantita, que a veces muere una parte para volver otro retoño. Entonces, en esto justamente quiero atravesar esto de el umbral. No es un umbral definitivo, si hay un umbral grande, vamos a decirlo así, así es como yo le veo, el momento en que definitivamente este personaje ya trasciende a otro plano, pero de una u otra manera este umbral es constante, la misma noche, es una pequeñita muerte, ¿no es cierto? La noche cuando vamos a la cama, descansamos y al otro día es un nuevo renacer. Entonces, de una u otra manera, a través de la experiencia que ustedes han tenido, sí quisiera saber sobre la contención y el acompañamiento en estos procesos. Ante esta eminente partida, ¿qué es lo que ustedes más sienten que la gente tiene temor o por qué hay este temor a la muerte o al morir? Berito, tú que estás ahí, por favor. Bueno, creo que tenemos una sociedad con muchísimas estructuras de creencias y creo que eso nos confronta muchísimo ante muchas cosas y una de esas cosas es la muerte, porque naturalmente la muerte es un proceso orgánico, ¿no? Y en realidad lo que decía Nati, nos ponen como este casi que gran monstruo que incluso se comercializa desde un lugar, no sé, películas para adolescentes, para niños, libros, bueno, se comercializa mucho desde un lugar capaz, entre comillas, bastante tétrico a veces, lo cual nos da una información que no es real, ¿no? Es como una ilusión, no es real, y nos conecta con estas cositas que nos dan miedo, que nos dan preocupación, que nos dan angustia. Entonces, nosotros, o sea, yo personalmente y nosotros también desde la Red Latinoamericana de Acompañamiento en la Muerte y el Duelo, cuestionamos mucho estas cosas a nivel educativo porque estamos haciendo un daño a nuestra sociedad. Si es que las personas tomaran real conciencia de lo que es y lo que significa el morir y el buen morir, entonces tendríamos una sociedad muchísimo más capacitada, con un bagaje más consolidado para acompañar estos procesos desde todos los lugares, no solo desde un lugar médico o profesional, por ejemplo, como de una dula de fin de vida o de un tanatólogo, sino como una sociedad completa, ¿no? Creo que lo que necesitamos es construir ese cimiento, que es un cimiento, ahí sí, digo yo, muy sólido, porque viene desde la conciencia y viene desde lo que somos cuerpos que vamos a morir, ¿no? Perdón, aquí antes de darle paso a Sofi y a Nati, quiero pedirte, mi querida Berito, y pido mil disculpas, no hice que se presenten, que cuenten sus nombres y a qué se dedican, por favor. Entonces, antes de seguir, por favor, Vero, si nos puedes contar qué es lo que haces y cuál es tu nombre, por favor. Claro, bueno, yo soy Vero Falconi y en realidad me considero una soñadora en el sentido de que trato de resignificar todas estas pequeñas muertes de mi vida creativamente para seguir en la vida al servicio de mí mismo y de otras personas. Soy fundadora del proyecto Life Earns, que en realidad comenzó como un proyecto de comercialización de urnas cinerarias para cenizas humanas y de animales. Y el mismo proyecto me fue llevando a un montón de preguntas, de curiosidades, de ganas de saber. Y entonces fui estudiando más, estudié tanatología, ahora me he certificado como dula de fin de vida también. Y bueno, tengo otro bagaje ya importante de terapeuta holística, terapeuta energética y artista. Entonces, ahora en realidad el proyecto se ha expandido como hacia todos esos ejes, ¿no? El eje de acompañamiento completamente, el eje creativo, el eje tanatológico y el eje energético, que es el que realmente me encanta incorporar en todo este proyecto porque nos da mucho más de nosotros mismos, podemos encontrar mucho más recursos ahí.
Entonces, en eso estoy ahorita. Soy cofundadora de la Red Latinoamericana de Acompañamiento en la Muerte y el Duelo, que la mencioné hace un ratito, junto a Sofi y junto a Nati, que ahora es miembro de la red también. Y bueno, eso es lo que les puedo decir de mí misma. Hermoso. Entonces, por favor, continuamos, Nati, y si te puedes presentar, contarnos un poquito y seguir con el tema que estábamos tocando, por favor. Gracias. Claro, gracias. Mi nombre es Natalie Ron. De base soy psicóloga clínica, pero yo suelo decir un poco, la vida me llevó a espacios de acompañamiento de duelo, desde el acompañamiento en duelo en servicios funerarios, en el tema de la pandemia, fue muy, muy duro, pero también fue muy enriquecedor el acompañar tanto en presencial y virtual estos momentos. También he trabajado en cuidados paliativos. Y también tengo el máster en prevención de la conducta suicida, justamente como el reconocimiento de poder prevenir y trabajar estas ideaciones o estos deseos de inexistencia que también hay que ponerles palabra y que la palabra es la mejor forma de prevención. Desde el trabajo, pues he conocido a personas maravillosas como Vero, como Sofi, y me he permitido también como ir también enfrentando mis propios miedos en torno a la muerte, porque creo que es muy valioso reconocer que todos podemos tener miedos, estereotipos, también estos mitos con los que crecemos y que incluso hasta nos preceden, pero que es muy valioso como irlos rompiendo para permitir estos otros canales de comunicación, canales de honra, de amor, que nos permite un duelo sano. Entonces, esa es un poco mi formación. También he sido profe también fui parte del diplomado de tanatología en la UDLA, he dado algunas clases en diferentes instituciones y me apasiona mucho el tema justamente porque creo, como decía Berito, hay que hablar más del duelo y la muerte, porque Definitivamente. en la malla de psicología a veces se topa así como muy puntual, o sea, esto es duelo, se lee uno o dos textos y se va a otra cosa y un duelo bien elaborado nos permite también tener una vida plena. Entonces hay que darles enfoque también al acompañamiento de duelo. Y para mí ha sido como muy importante también reconocer que cuando se acompaña en estos procesos de duelo, se acompaña mucho desde la vulnerabilidad y la vulnerabilidad es esta capacidad de poner todo esto sobre la mesa y nos permite también la valentía, el coraje, pero sobre todo reconocernos humanos y en esta humanidad nos permitimos también resignificar, justamente escribir nuestra historia desde otro lugar, escribir la historia de nuestros seres queridos desde otro lugar y seguir conectados, porque ese es el objetivo, seguir conectados de una u otra manera, reconociendo que la vida es movimiento y que no siempre me conectaré desde la misma forma del ayer, del presente ni del futuro, y está bien, para mí el duelo es conexión, es todo lo que hacemos alrededor de esa pérdida para conectar con uno mismo, para conectar con los que amamos, para conectar con la vida, con los seres y con todo lo que es importante para uno. Entonces, eso era algo que me gustaría como comentar. Y gracias, Cata, por el espacio. Gracias, Nati. Hermosa Sofi, cuente, por favor, quién es Sofi Plonsky y, el tema en el que estamos ahora, por favor. Muy bien, soy Sofía, soy dula de fin de vida, de acompañamiento y también soy terapeuta de duelo. Soy cofundadora de la Red Latinoamericana de Acompañamiento en la Muerte y el Duelo, junto con Berito y con Nati, que también es miembro. Ahora, desde el año pasado, formando nuevas dulas de acompañamiento y fin de vida, no solamente acá en el Ecuador, sino en Latinoamérica, lo cual nos enorgullece muchísimo porque ahora ya existimos más dulas como Vero, como Nati, y cada vez va a haber más, ¿no? En cuanto a esto y desde el acompañamiento de una dula, para responder tu pregunta que hacías hace un momento sobre por qué nos da tanto miedo esto de la muerte, junto con lo que decía Vero, a mí me gustaría complementar justamente en esto que hablamos de que la muerte no es un evento médico, la muerte es un evento orgánico y natural. Y para mí, parte de ese gran miedo que se ha creado recientemente, porque no siempre fue así, para nuestros ancestros no era así,
Era un evento comunitario, la muerte y el nacimiento eran eventos que se llevaban en comunidad, en casa. Pero junto con los avances de la ciencia y la medicina, que por supuesto están a nuestro servicio, pero junto con eso viene este lado de que hemos dejado todos estos procesos y todas las decisiones en manos del personal médico y de las instituciones. Ahora, tanto el nacimiento como la muerte son eventos completamente hospitalizados y médicos, en el que hemos perdido muchísimo el control y en el caso de la muerte, también es algo que le dejamos absolutamente a las funerarias. Entonces, nos hemos desconectado tanto de vivir el proceso del morir y la muerte y de despedir un ser querido que ahora nos da absoluto miedo. Es normal que tengamos miedo porque el ser humano tiene miedo a lo desconocido, a lo que no sabe qué es, no sabemos qué va a pasar, cómo, cuándo, cómo será, ¿verdad? Pero esos son son temores un poquito naturales que no son iguales al terror que le estamos teniendo al tema de la muerte como cultura, tanto así que solo nombrarla es como que estuviéramos invocando algo y le sacamos del cuerpo. Nadie quiere hablar de esto, ¿no? Y esto que acabas de señalar ahora es súper importante porque lo que tú dices es real. Yo me he encontrado con personas que solamente de mencionar dicen, no, 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 cambiemos de tema, o sea, y es una incomodidad terrible, ¿no? Y yo ahí me viene más bien una pregunta que ya tocaremos un poquito más adelante, es, ¿por qué tanto temor a topar un tema que definitivamente todos vamos a transitar por ahí? Y cuando digo todos, por ejemplo, está también las plantitas, los reinos animales, es un proceso, como ustedes bien son, orgánico, biológico. Entonces, sí, de una u otra manera nos están mostrando que es un proceso que estamos inmersos todos los que estemos en este plano de una u otra manera ahora. Ahora, justamente es importante conocer a la persona que está detrás o haciendo el acompañamiento en este momento. Por eso les quiero hacer ahora la pregunta y te voy a pedir a ti, Sofi, que estás en cámara, que nos contestes. ¿Qué te trajo a ti esta decisión de acompañar? Porque como Nati dijo, la vida me trajo y a veces justamente terminamos haciendo cosas que de pronto no esperábamos ni estaba en nuestra planificación. Me encantaría conocer de las tres qué les trajo a esta decisión de acompañar en este tema tan delicado y complejo como lo ve la sociedad, pero poderoso a la vez. Wow, es una pregunta poderosa y larga de contestar. Voy a tratar de resumirle lo que más pueda. Yo trabajé en turismo y hotelería toda mi vida, amo esa carrera también. Sin embargo, en algún punto de mi vida, porque me llegó de alguien muy importante la pregunta de cuál era mi objetivo o mi misión de vida. Y a pesar de que todo en mi vida estaba perfecto, completo, entero, de repente empecé a sentir este gran vacío porque sentía que, ¿para qué estoy aquí? No puede ser solamente trabajar y hacer este ciclo en el que tiene que haber algo más para mí. Y empecé a cuestionarme porque sentía este gran vacío y cómo la vida te lleva a donde te tiene que llevar. Igual que decía Nati, en mi caso empezó con la enfermedad de mi papá, cuando le detectaron un cáncer y fue un camino muy largo, bueno, un camino de más o menos un año en el que pasaron muchas cosas que fueron devastadoras para nosotras. Empecé a cuestionarme por qué estaba sintiendo lo que sentía aún antes de que él muriera en este camino y no encontraba respuestas en ningún lado. Empecé a buscar información porque no entendía nada y creía que me estaba volviendo loca. Y encontré primero información sobre el duelo anticipado, que es algo que nadie nunca nos dice que existe. Y en base a eso empecé a buscar y dije, por aquí como que hay algo y esto me interesa. Empecé a buscar, llegué a una formación en acompañamiento en duelo y fue lo primero que hice porque dije, esto es, voy a aprender yo y tal vez por ahí puedo ayudarle a alguien. Eso fue lo que primero empecé a hacer y luego empecé a hacer más cosas en lo que era terapia de duelo, pero me faltaba algo más. Y como la vida te lleva a donde te tiene que llevar, en algún punto de mi vida me llevó a este encuentro con el rol de la dula de fin de vida del que yo nunca antes había escuchado. Empecé a buscar información, me contacté con mi formadora, que es la escuela con la que yo ahora formo dulas para Latinoamérica,
Y le dije, mira, yo no tengo ningún bagaje de información no soy enfermera, no tengo nada médico, simplemente sé que siento este llamado, me puedo formar. Y ella me dio la bienvenida y me dijo, pues mucho mejor porque esto se trata de acompañar desde el corazón, desde la presencia y la escucha y no tiene nada que ver con lo médico. Y por ahí empecé. Así es que ahí encontré definitivamente mi propósito. Dejé mi otra carrera y estoy feliz haciendo esto pues ya casi 10 años. Qué hermoso. Y sabes que, perdón, antes de darle paso a Nati y a Vero, ahora que tú comentas esto, se me viene algo muy claro. Y digo, muchas personas académicamente empezamos formándonos con una carrera y en el transcurso del tiempo y del vivir, justamente nos fuimos dando cuenta cuál era el propósito por el que estábamos aquí. Y se me viene esto muy bonito. Entonces digo, a veces mentalmente decidimos algo, pero justamente como señalaban, la vida o ese propósito de vivir o ese plan divino, vamos a decirlo así, nos pone en donde tenemos que estar y esa sí es esa conexión de corazón con la misión que tenemos, porque ya no es una decisión académica o mental o familiar, sino que sientes que ese es tu camino. Entonces, de una u otra manera, creo que cuando conectamos con estas cosas, ya es una decisión del alma, ya no es un tema de la personalidad, sino ya es una decisión del alma. Ahora sí les voy a dar paso. Berito, cuéntanos tú por qué decidiste estar acá. Bueno, creo que por algunas cosas, como todas las personas que conozco que trabajan en esto y que se han puesto al servicio, creo que hemos tenido una experiencia previa de una pérdida de un ser querido. En mi caso, yo tuve un duelo muy, muy largo y siempre tenía esta cosquillita en el corazón de que algo tenía que hacer para honrar esa presencia en mi vida. Y luego tuve una pérdida también muy significativa con la cual decidí empezar el proyecto. Y bueno, ahí se conectaron las dos con fuerza, ¿no? Porque eran dos seres sumamente importantes en mi vida. Y creo que ahí fue cuando me di la oportunidad de escuchar a mi alma. Lo que he hecho a través de mi vida siempre me ha apasionado. Estudié parvularia, estudié artes plásticas que me apasiona, estudié arquitectura interiorista para salir justamente de todo lo que vino con ese duelo, que sí fue un duelo complicado, ataques de pánico, miedo, imposibilidad de hacer muchas cosas, incluso de cuestionarme si realmente estaba bien mentalmente, ¿no? Porque también ahí uno entra en unos procesos que son tan fuertes que no sabes si realmente estás bien. Y ahí también cuestioné mucho el sistema médico, porque vinieron muchas cosas en el sentido de, por ejemplo, decidir quizás visitar a un psiquiatra, que nunca lo hice, pero sí cuestionarme si era necesario y por suerte logré escuchar mi alma e ir por el camino que ahora considero que definitivamente es mi camino. Estoy ahí, ¿no? Estoy ahí haciendo lo que amo, sintiendo que este propósito va mucho más allá de cualquier cosa que yo pueda analizar mentalmente. Es como un llamado del corazón, que sí, obviamente tienes que tener una coherencia mental, de acción, de pensamiento, de todo, pero es este latir que yo creo que nos pasa a todas, del rato que entramos en este tipo de servicio y aprendemos tanto, porque eso es lo lindo también, ¿no? Es que no llegas sabiendo nada, o sea, llegas a aprender. Y para mí eso es lo más valioso, es súper valioso. Entonces creo que ese es el proceso que te puedo contar. El proyecto obviamente me ha dado un abanico de posibilidades, de las cuales he tomado algunas y otras no. Y creo que también eso es lindo, cuando puedes conectarte con tu propósito y decidir qué camino tomar para cumplirlo también. Y las Claro, dulas, creo que la energía de la dula es mucho eso, ¿no? Es llegar un poco como vacía y ver con qué se llena este vacío, como sí, esta pequeña, se me vasija. fue la palabra, como esta vasija, como este contenedor,
en el que llegamos a ver qué es lo que necesita estar en ese contenedor para poder estar al servicio de las personas, ¿no? Y cada caso es súper diferente. Y también en mi Definitivamente. caso fue, sí, y fue curioso porque a mí me empezaron a llegar estos casos cuando todavía ni siquiera pensaba en estudiar nada de relacionado con esto, sino más bien como terapeuta holística. Y trabajaba con estos casos solamente a través de la energía, ¿no? Pero mira cómo es la vida, o sea, es como que ahora regreso a ver, no sé, 10 años atrás y es como que se empieza ahí a tejer una, sí, como una bufanda larga en la que ya está todo ahí integrado, ¿no? Es muy Definitivamente. bonito. Bueno, ahora vamos a escucharle a Nati. Sin embargo, justamente como tú decías, y coincide con Sofi, y yo creo que ahí me uno también, si bien es cierto, después o posterior a, viene esta parte de formación académica, empiezas a conectarte con otra gente y todo, pero yo creo que las raíces ya son lanzadas a tierra, vamos a utilizar esa analogía, en el momento mismo de la experiencia personal. Porque como bien señalan, un terapeuta que ha vivido lo que después termina siendo terapia, es diferente a un terapeuta solamente de formación, porque cuando tú has logrado encarnar eso que después le pones al servicio, entiendes, sabes y vives, porque ya viviste lo que está viviendo la persona que está frente a ti como acompañante. Entonces, de una u otra manera, yo creo que las personas que se ha vivido desde carne propia es diferente a lo que académica, sin querer señalar ni mucho menos menospreciar, pero sí, cuando hay ese bagaje personal, se marca esa diferencia. Nati, querida, cuéntanos tú un poquito al respecto de cómo llegaste tú a esta decisión de hacer estos acompañamientos. Sí, como les decía hace un ratito, yo realmente siento que fue algo como que me atrajo, me llevó, o sea, siento esa sabiduría de que no solo desde la conciencia, sino que fue algo más inconsciente, en donde yo hacía un voluntariado y de repente el voluntariado que yo decidí, por ejemplo, cuidar niños, me dijeron, no, mira, hubo un problema, vas a ir a un geriátrico. Entonces empecé a acompañar a abuelitos, em, acompañaba también en cosas artísticas, me acuerdo en un tiempo en la FEUSA, en la universidad, y también trabajaba con niños con diagnósticos difíciles, después hice pasantías y las pasantías que me tocaron fue en cuidados paliativos, entonces era un poco desde eso, o sea, como reconocer esa sabiduría que no siempre todo está en lo consciente, porque a veces tendemos a pensar que todo tiene que ser desde ahí, pero también hay una sabiduría interna y justo unirme con esto que decía Laverito de que a veces hay que dejar de lado un poco este rol del supuesto saber, de ir y decir lo que hay que hacer, lo que hay que sentir, lo que hay que pensar, que a veces somos de ese cuenco, yo a veces lo pienso como un espejo, o sea, como cuando uno se mira al espejo, el espejo me permite ver cosas de mí que yo no puedo ver desde otro lugar y ese permitirnos, así como reconocer que la sabiduría está dentro de cada persona, porque al final es el proceso de cada persona. Si bien es cierto, todos tenemos como nuestros duelos y eso nos da esa fibra empática distinta de reconocer que, claro, hay cosas que no son solo teóricas, son prácticas. Nadie sabe lo mucho que duele perder a alguien que uno ama con la muerte hasta que la muerte no nos toca la puerta. Podemos tener una idea, podemos tener una teoría, podemos tener muchas expectativas, mitos y pensamientos, pero claro, estar en ese momento nos pone en un lugar distinto y también abrazar el hecho de que cada pérdida será diferente. O sea, yo puedo haber perdido a mi mejor amigo, pero fue diferente esa pérdida con la de mi abuela y fue diferente con la de mi profe, que era como muy cercano a mí, que fue diferente con la de mis otros seres queridos, entonces, que fue diferente con la de mi mascota, por ejemplo. También el duelo por Exacto. mascota es súper fuerte, nuestras mascotas son nuestros vínculos cotidianos, son del día a día y eso también nos traspasa en muchos lugares. Y después perder un trabajo importante o perder una relación o perder una idea que teníamos de nosotras. Yo pensaba mucho, uno de los duelos más fuertes que atravesé no eran desde la muerte, era el hecho de soltar la idea que yo tenía de mí, Ujú. esa idea de, no sé, irte lejos. Yo fui mamá muy joven y yo solté esa idea para maternar desde un lugar distinto. Y a veces yo me regresaba a ver y decía,
no sé quién soy en este ahora y me tocó duelar esa persona que fui para abrirme a esta que soy y que amo un montón y que amo un montón y que agradezco mucho y que me parece que es una de las bendiciones de mi vida, pero también eso ha sido como un duelo. Bueno, entonces, continuando un poco con esto que Nati estaba exponiendo ahora, y me Ahí, encanta sí. lo que trajiste a colación, más bien, Nati, es porque justamente tú topaste estos diferentes tipos de duelos que existen. Como tú dices, en este caminar, en este sueño, que a mí me gusta, que justo como yo digo, este sueño que nos le llamamos vida, de una u otra manera vamos pasando diferentes duelos. Incluso hay duelos que como sociedad menosprecia o ha puesto de ladito porque no es un duelo, como por ejemplo, hablábamos del tema del aborto, hablábamos de ese duelo a esa mujer, a ese profesional o lo que sea que yo he sido, estos duelos que tú dices, de por ejemplo, cuando hay renuncias en el tema profesional, cuando hay despidos, que son duelos, los duelos en las relaciones. Entonces, hay una gamificación. Algo que me encantó que mencionaste es el tema de las mascotas, porque de una u otra manera, yo te digo, porque viví a modo personal, conocí un personaje que tenía su único ser más cercano era un perrito. Y cuando este perrito falleció, incluso yo les decía, pero acompañemos, hagamos un cafecito para que no se sienta solo y no sé qué. Y alguien me dijo, pero no te das cuenta que es solo una mascota, o sea, no le pasó nada grave, es solo una mascota. Entonces, mucho pasa que cuando tú ves desde acá, es como solamente le pasa a él, pero cuando te pones en la manera práctica y sensible de que no todos los seres humanos vivimos estas despedidas, esto de la misma manera, es diferente. Y ahí voy a conectar con algo que dijo Sofi, que a mí me gustó mucho que por ejemplo, bueno, creo que fue Sofi, pero de todas maneras, que este tema del acompañamiento en la muerte, por ejemplo, este tema de la tanatología y cosas así, debería ser una materia dentro de todas las especialidades de las profesiones de salud, porque de una u otra manera te sensibiliza ante eso, porque también eso es otra cosa. Yo creo que, vuelvo y repito, aquí no vamos a señalar a nadie, pero de alguna manera sí se desconecta con esta parte tan fuerte del proceso de cuando una persona parte y más bien hay esa parte fría, tosca, incluso que pueden tener los mismos profesionales de la salud en la desconexión de la profesión. Entonces, aquí sí me gustaría escuchar su punto de vista al respecto de esto, de qué piensan ustedes al respecto de que no sea una materia dentro del tema de las profesiones enfocadas en el tema salud. Nati, te doy paso, por favor. Sí, es algo importantísimo porque, claro, a veces topamos el duelo como algo, ni siquiera como una materia, ni como, ni siquiera un capítulo, sino es como algo súper breve y es importante reconocer que un duelo puede complicarse. Y cuando un duelo se complica, nos estancamos. Es como, yo suelo hacer mucha esta analogía del río, o sea, el agua que fluye sana, da vida, pero el agua que se estanca se daña. Y es bien importante como reconocer que todos tenemos nuestros duelos y necesitamos tramitarlos y entenderlos a nivel fisiológico, porque el duelo también se vive en el cuerpo, porque eso es algo que mucha gente no sabe, pero muchas personas han llegado al espacio terapéutico, en mi caso, ya a veces como la última salida, así como es que ya me fui al doctor, ya me fui acá, ya me fui allá, ya me fui al psiquiatra y todos me dicen, esto es psicológico y estoy aquí porque ya no sé qué más hacer. Cuando es súper Ujú. importante reconocer que el duelo se tramita en todas las dimensiones, desde lo cognitivo, lo emocional, lo físico, y es muy importante entenderlo, no para intentar sanarlo o curarlo como que fuera una gripe, porque no es una gripe, sino para permitir que se dé ese cauce, ese proceso que todos necesitamos a nuestro ritmo, a nuestros tiempos y de nuestras formas, pero que necesitamos permitirlo que se encamine. Es muy Nati, te voy a importante. hacer, perdón que te interrumpa ahí, te voy a hacer una pregunta puntual a ti, por lo que yo sé que tú eres psicóloga también. Dentro de la psicología, ¿existe la materia esta como duelo? O sea, ¿se toca como tema, no como materia, sino como tema el tema duelo? Sí, en psicología hay un montón de ramas, hay un montón de teorías, hay Mm. la teoría dual del duelo, hay la teoría de las etapas, hay la teoría de las tareas, hay muchas teorías, pero en mi experiencia personal, yo las aprendí estando acompañando a personas en duelo, buscando opciones, no me las enseñaron en la universidad.
en la universidad me dijeran, bueno, esto es duelo, lee no sé, este artículo como súper básico de duelo y melancolía de Freud, o lee un poco rápido las etapas de Kubler-Ross, cuando es un montón, o sea, cuando es realmente algo que se debería ver con más detenimiento, con más enfoque, reconociendo que trabajar el duelo, no solo mis duelos, sino también el reconocer que tengo personas que van a estar en duelo en mi consulta cuando soy médico, cuando soy doctor, cuando soy cualquier profesional de salud, me ayuda a evitar caer en la fatiga por compasión, que nos pasa a muchos profesionales por salud, que llegamos tanto, estamos tanto en el servicio, tanto con las personas, con el dolor, que en un momento mi cerebro levanta un mecanismo de defensa y empiezo a ser poco empático o empiezo incluso a no mirar ni mis propias emociones, porque eso es la fatiga por compasión que pasa mucho en los profesionales de salud y que hay que evitar siempre desde el reconocimiento que yo necesito trabajar con el otro, primero trabajando lo mío. O sea, no puedo acompañar al otro si no me acompaño a mí. El duelo es Por así, o sea, primero supuesto. tengo que pensarlo en mi vida, y eso es algo que me parece súper bonito de las dulas y de la certificación, el no solo preguntar cómo puedo acompañar al otro, sino qué pienso yo de mi propia muerte y de mis propios pues, duelos y de mis propios procesos. Y es algo súper importante porque a veces los profesionales de salud, y me ha pasado con psicólogos, con chicos a los que he podido guiar en prácticas, o sea, preguntarles, ¿y qué piensas de la muerte? Y a veces el propio profesional de salud dice, no, de eso no hablemos, hablemos de otra cosa. Y vamos a tener que toparnos con duelos. Entonces sí, debería ser parte del pensum, debería ser parte de las prácticas, debería ser parte del autocuidado propio para evitar justamente todo esto que suele pasar con los profesionales de salud y reconociendo que el duelo va a estar en cualquier aspecto y a veces ni siquiera solo en los profesionales de salud. Cuando yo trabajaba en un cementerio aquí en la ciudad de Quito, nosotros hablábamos del duelo con todos, con los colaboradores, con los chicos de inhumaciones, con los vendedores, con el personal administrativo, contable, porque todo el tiempo estábamos pensando en muerte y en duelo, porque justamente iba desde ese lugar. Pero qué importante que la persona que va a acompañar a una persona en un velorio no se ponga en este lugar de es un servicio más o es solo un momento más o es un cliente más. O sea, para el vendedor, para el asesor puede ser un cliente más, pero para esa persona es su vida la que se está poniendo en juego en ese duelo, es su ser querido al que está despidiendo. Entonces, no Ujú. solo en los profesionales de salud, en el personal funerario, a veces en el personal administrativo. Y yo recuerdo mucho una anécdota de que una de las señoras que nos ayudaba con el tema de servicios de limpieza, una señora se le había puesto a llorar y ya no sabía qué hacer, entonces solo vino y le trajo, así como dijo, venga, y me la trajo. Pero claro, ella me decía, y después me preguntaba y me decía, ¿y qué hago si pasa esto? ¿Y qué hago si se ponen a llorar así? ¿Cómo lo digo? ¿Cuáles son las herramientas? Entonces, todos deberíamos saber y aprender algo de duelo. O sea, los Sí, profesionales de salud, pero de todas las ramas, las mamás, los papás, los tíos, los abuelos, todos, porque el duelo nos va a topar de alguna forma. Y yo recuerdo mucho esta frase que alguna vez leía de lo único que necesitamos para morir es vivir, o sea, es estar vivos y puede pasar. Y no tiene que ser lúgubre, tiene que ser amoroso. Pero ¿cómo es amoroso si no lo nombramos? sí, claro. Y ahí uniendo a lo que comentaba Sofi, de que algo en la modernidad no está funcionando bien, cuando definitivamente los ancestros más bien vivían esto como una fiesta, se rendía ese honor de la trascendencia, del honrar ese paso sagrado que realmente implica. Sofi, querida, aquí te voy a hacer una pregunta que yo creo que es pertinente. De una u otra manera, hablábamos de que existe un temor a esto de topar el tema de morir, de topar el tema de la muerte, pero yo mientras estaba conversando con ustedes, se me viene algo que digo, ¿es realmente miedo a la muerte o es realmente el miedo a vivir? Porque de una u otra manera, cuando te pones a pensar, porque yo creo que cuando tú vives en intensidad y presencia, más bien es como que te conectas con esa sensación bonita de, bueno, puedo partir, ¿no es cierto? Entonces, piensas al respecto de esto, de esta conexión muerte-vida.
es absolutamente conectada la una con la otra y coincido con lo que tú dices. En parte, creo que nuestro temor actual viene de diferentes lados. Una es por medio de esta frase, junto con lo que tú dices, a mayor conciencia de vida, perdón, a mayor conciencia de muerte, mayor belleza en tu vida, ¿no? Mm. Porque todo se trata de la vida. Y el amigarnos con la muerte, que es lo que la mayoría de gente no lo quiere hacer porque es gran tabú, al amigarnos con la muerte, lo que estamos logrando hacer es enfocarnos en cómo estamos viviendo nuestra vida ahorita. Porque muchas veces le sacamos del cuerpo o miramos para otro lado porque nos cuesta tomar decisiones. Nos cuesta ver cómo estamos viviendo, nos cuesta ver si es que hay algo que queramos cambiar, nos cuesta ver cosas que duelen. Y eso de alguna forma nos acerca con este concepto de la muerte, ¿no? Entonces, desde ese lugar está completamente conectado y conectado con justamente la plenitud de mi vida. Y yo siempre cuando voy a empezar alguna actividad o algún taller hablando de esto, empiezo con esta frase de, a ver, imaginémonos por un segundo que morimos ayer. Si tú cierras los ojos un ratito, imaginas por un segundo que hubieras muerto ayer. ¿Qué te imaginas que estaría pasando en estos rituales o lo que estaría pasando alrededor tuyo con la gente que tú amas, la gente que te ama a ti? ¿Qué estaría diciendo? ¿Qué estaría hablando sobre ti, recordando de ti? ¿Qué te gustaría que estén diciendo de ti? Entonces, si es que imaginas esto por un segundo, aunque muchísima gente le cuesta, pero al imaginar esto, te digo, lo que la gente que tú amas y que te ama está diciendo de ti, ¿te gusta? ¿Es eso lo que quieres? ¿Es eso lo que te da el sentido de legado y de trascendencia como tú quieres? ¿O hay algo que por ahí no te gusta? Y que te gustaría cambiar, pues tienes la oportunidad ahorita de cambiar eso que no quisieras. Pero ahí radica el poder transformador justamente de la muerte, de decir, ahorita yo puedo hacer algo para que mi vida sea lo que realmente quiero que sea. Por supuesto, por supuesto. Y esto lleva mucho a la presencia. Mientras ustedes siguen hablando, a mí se me reafirma esa palabra presencia, porque si vives en presencia, como tú bien señalabas con esta frase tan hermosa, también vas a morir en presencia. O sea, es estar siempre conectado con esa esencia bonita de este experimentar la vida con todos sus sabores, con todos sus olores y con todo lo que vivimos en esto. Y aquí viene algo que te quiero preguntar a ti, Vero, en el sentido de, ¿ya las personas transitaron este proceso? ¿Algún ser querido está próximo ya a partir? Porque, bueno, hay también diferentes tipos de muerte, de pronto accidentales, momentáneas, inesperadas, pero hay procesos en los que ya de una u otra manera las personas han venido viviendo. ¿Cómo tú les dirías a estas personas que están justamente viviendo este proceso para pasarlo de una forma consciente, sin reprimir ni resistirse a este proceso natural de desprenderse? Bueno, creo que hay muchos tipos de casos, ¿no? Entonces, lo que planteamos como dulas también es lo que decía la Sofía hace un ratito, como, ¿qué te gustaría hacer? ¿No? Por más que tengas una enfermedad o que estés en un proceso de fin de vida, mientras tengas conciencia, siempre hay algo que hacer. Incluso si es que estás inconsciente, también siempre hay algo que hacer. Pero te diría que en lo que más nos enfocaríamos es en hacer todo lo que se puede hacer en vida. Entonces, por darte un ejemplo, si esa persona está consciente y estamos acompañando a esa persona, plantear un montón de cosas que se pueden hacer de acuerdo a sus necesidades. Lo que decía la Sofía hace un ratito. Por ejemplo, el legado, el proyecto de legado, es algo divino, precioso, es un regalo para la vida de todos los que nos aman poder hacer un trabajo de este proceso. Porque más Por allá de supuesto. lo que vayas a dejar o de lo que la gente aprendió de ti en la vida, es justamente conectar a las personas que quedan en vida
con esa energía tuya tan maravillosa que dejaste en la tierra, porque yo creo que todos los seres humanos, absolutamente todos, dejamos algo en la tierra, que sea bueno, malo, desde diferentes visiones, lo que fuese, todos dejamos algo en la tierra, ¿no? Entonces es también conectarnos con eso, con qué quieres dejar, si estás en vida. ¿Qué quieres dejar como legado para este planeta? Y pueden ser cosas muy sencillas. También, Sí, por claro que sí. ejemplo, trabajar el tema de las voluntades anticipadas, ¿no? Ujú, O de ujú. ahora en Ecuador y ya como un tema legal, digamos, existe el testimonio vital, que también, o el testamento vital, que se asemeja un poquito a este documento de las voluntades anticipadas, pero que tiene realmente un efecto legal no Hermoso. solamente a nivel médico, ¿no? Sino que también puedes incluir ahí ciertas cosas. A mí me encanta trabajar con esto porque incluyes, por ejemplo, cómo te gustaría que te despidan, qué rituales quisieras, si es que tienes alguna religión, no sé, quiero un velorio o quiero que me velen en casa y que solamente me acompañe mi familia. Bueno, eso ya depende de las decisiones de cada uno. Pero Claro ahí que sí. puedes incluir todo, puedes incluir los temas emocionales, espirituales, y ese es un trabajo muy bello hacer también en familia, ¿no? O sea, todo esto que vamos haciendo en vida aporta a que nuestra familia no solamente, obviamente va a ser un momento súper doloroso, ¿no? La muerte obviamente nos duele porque no vamos a ver físicamente a esa persona, pero todo lo que nos queda de esa persona tiene un valor enorme para nuestra vida y nos ayuda desde muchos lugares también a resignificar nuestra propia vida. Por La supuesto. Y es, planificación, por ejemplo, ¿no? Que no muchas ujú, veces tomamos en cuenta, pero sí hay ujú. cómo planificar en vida para que el rato que llegue ese momento, quizás sea un momento menos tramitológico y más de acompañar, ¿me entiendes? De Por acompañarnos supuesto que unos a sí. otros, además. Por supuesto que sí. Bueno, mis hermosas mujeres generosas, realmente conversando con ustedes veo que podríamos pasarnos toda la mañana y más con ustedes tres aquí, porque definitivamente son tres puntos de vista, tres visiones, tres experiencias también, hablando de que cada tema es diferente. Entonces me voy a comprometer, aprovechando que justamente viene ese mes de memorar el Día de los Muertos, de pronto para conversar individualmente, porque sí, el tiempo se nos hace cortito y hay tantos temas que topar que realmente es como vasto. Entonces, justamente como tú decías, Vero, yo creo que aquí, para un poco unirme a lo que tú comentabas, yo creo que esto que tú acabas de decir ahora es importante porque muchas veces creen o se cree que porque eres una persona que de una u otra manera ya manejas otra conciencia, tienes otra mirada y todo lo demás te deja de doler. Entonces, es lo que yo algún momento le dije a alguien que me dijo, pero ¿cómo te afecta tanto? Y le dije, lo que pasa es que aquí, en la mente, yo sé lo que va a pasar y realmente me alegra porque haya pasado, pero aquí en mi corazón, el abrazo de esa persona me va a hacer falta. Entonces, es eso, esta parte humana de pronto cobra, ¿no es cierto? Cobra en ese momento, aunque tu conocimiento ya esté en otro lugar. Y yo sé que está próximo justamente a llevarse a cabo un evento el día 9 de noviembre. Yo quisiera que por favor nos comenten al respecto de esto para las personas que están interesadas y ya ir un poquito cerrando esto con el compromiso de que cada una de ustedes estará en su momento, en su espacio aquí para comentar un poquito más y más individualmente, incluso de la temática de cada una. Entonces, ¿quién nos quiere contar, por favor, qué evento se va a realizar el día 9 de noviembre? Por favor. Nati, dele. Sí. Bueno, el 9 de noviembre vamos a estar en la Plaza Central de Cumbayá. Vamos a estar algunos proyectos que trabajamos el tema del duelo, desde fundaciones, duelos de acompañamiento, terapeutas holísticos, siempre hilándonos en esto, en el reconocimiento de que hay que psicoeducar y concientizar más sobre estos espacios, sobre estos tipos de acompañamiento y trabajo, porque la verdad es que un duelo con amor, un duelo con cuidado, con acompañamiento, nos permite vivir también una vida más digna y aunque el duelo es una experiencia que cada uno lo hace a su tiempo, a su manera y con sus propios pasos y ritmos, no es algo que debamos hacer solos.
Los seres humanos somos seres tanto individuales y subjetivos, pero también somos comunitarios. También somos familias, somos comunidades, somos grupos y justamente desde ese lugar hacíamos el evento. Va a estar Fundación Nicolás, Fundación Huellas de Joaquín, que trabajan en el tema de duelo perinatal, también el duelo también por niños, que eso es muy difícil, por hijos también. Yo suelo decir que no hay un duelo más difícil o menos difícil que el otro, solo hay duelos distintos, pero también el reconocer que a veces este tipo de duelos son duelos silenciados, duelos que a veces la gente dice, no pienses en eso, o mira a otro lado, tienes otros hijos, a veces estos mitos de los que hablábamos. Va a estar justamente Vero, Sofi, que tienen un montón que decir, tienen un montón de sabiduría, que me parece algo muy bonito. También va a estar Paula Arias, que también desde el arte, también desde sus propias experiencias en duelo, nos va a llevar a este lado artístico que la verdad es súper importante porque los seres humanos no solo trabajamos el duelo desde la conciencia, como decíamos, sino también desde este plano más espiritual, también del sentir, también eh, desde otro lenguaje que todos tenemos. También va a estar Vero, que también trabaja el duelo perinatal, que su marca personal es Suyana y que también ha tenido experiencia de duelo perinatal y tiene también un cuento muy bonito sobre el tema. Y bueno, también va a estar mi persona que trabajó el duelo en general desde este tema también de psicología clínica, la prevención de suicidio, que siempre me parece súper importante mencionar porque también es un duelo muy silenciado, es este duelo de no digas nada o no digas que fue así o no pienses en esto cuando es importante siempre poner en palabra porque lo que se nombra se reconoce y lo que se reconoce se puede transformar y resignificar. Va a Es ser hermoso desde esto que acabas de decir, perdón. no te preocupes, va a ser desde las 11 de la mañana hasta más o menos las 4 de la tarde y los esperamos para que también puedan acompañarnos. Va a haber algunas actividades para que también podamos, como es, preguntarnos sobre el duelo, la muerte y al final de la vida, o sea, de la vida misma. Así es. Sofi, cuéntanos un poquito, para poder asistir a este evento, ¿necesitas inscribirte a algún sitio? ¿En dónde pueden encontrar información al respecto de este evento, por favor? Bueno, no necesitan inscribirse en ninguna parte porque este es un evento para la comunidad, entonces va a ser un evento abierto para todos quienes quieran asistir, familias, niños, adultos, y pueden encontrar información en las redes de cada una de nosotras, que seguramente tú luego las vas a poder compartir también, pero vamos a estar socializando muchísimo las artes del evento y la información a la que pueden acceder. Nos pueden hacer todas las preguntas que quieran, pero básicamente va a ser un espacio abierto en los que cualquiera puede ir. Pero en este espacio, muchas gracias, Sofi. En este espacio necesariamente tienen que ir personas que de una u otra manera han experimentado, o sea, cualquier tipo de contacto con muerte o cualquier persona. Está abierto para cualquier persona. Mi querida Cata, creo que al hacer el evento en una plaza resulta bien interesante porque hay gente de todo, hay gente que no ha experimentado un duelo y hay gente que quizás sí, y quizás haya gente que ha experimentado estos duelos de alguna manera silenciados también, que acordémonos que a nivel de sociedad, pues en las sociedades latinoamericanas, que de alguna manera somos muy juzgadoras en muchos sentidos, pues se silencian muchas cosas, ¿no? Y hay muchos tabús con respecto a estos temas. Entonces, al ser el evento en una plaza, más allá del conocimiento que tenga cada una de sus temas y de las fundaciones o de los participantes, realmente es la comunidad la que está ahí para mover lo que vaya a suceder. O sea, llegamos igual, sí, con ciertos planes y todo, pero también como esas vasijitas vacías a ver qué trae la comunidad también para el evento, ¿no? Hermoso, súper nutridor. Ahora, ya para ir cerrando, porque definitivamente el tiempo se nos hizo cortito. Se nos Tú que fue. estás ahí, me encantaría que dejes un mensaje al respecto de si la muerte pudiera hablarnos en este momento, ¿qué crees que diría a los que estamos vivos? Si la muerte pudiera hablarnos en este momento, creo que nos diría, ámense. Ujú.
Sí, Es. definitivamente. Gracias, gracias, Hermosa, Berito. Ahora una pregunta para ti, mi querida Nati, para ir cerrando. ¿Qué mensaje de esperanza o reconciliación te gustaría dejar a quienes de una u otra manera temen enfrentar este proceso? Como decías, bloqueos, desconocimiento, regresar a ver a otro lado. El darnos la oportunidad de ser vulnerables con estos temas nos permite también justamente conectarnos con nuestra propia humanidad y en esa humanidad podemos hacer un montón de cosas. Hay una cita muy bonita de Brené Brown que habla de la vulnerabilidad y ella decía, la vulnerabilidad suena a verdad y se siente como valentía. Entonces, creo que es muy importante eso, no es fácil, no es sencillo y hay que hacerlo a nuestro ritmo y a nuestro tiempo y a veces tendremos que decir, paramos un rato, miramos otro lugar, hacemos otras cosas, pero seguimos. Pensar en la muerte no es algo lúgubre, pensar en la muerte es pensar en la vida y darnos esta oportunidad de reconocernos finitos para también reconocernos después de infinitos. No se puede hacer al revés. La primero es esta finitud de este cuerpo que transito, manejo y que cuido y que, con el que me enfrento en muchas medidas y de muchas formas para permitirme también eso infinito que es el ser y que depende mucho de nuestras creencias y nuestros sentidos, pero que podemos conectar todos con eso infinito, incluso desde el reconocimiento que la gente que amamos y ya no está, sigue en nuestra mente y en nuestro corazón, más allá de lo que podamos creer o pensar. Ujú. Por supuesto que sí, muchas gracias. Ahora, Sofi, le hemos puesto voz a la muerte. Me gustaría a ti que seas la voz de la vida, esa mirada de la vida en esta resignificación de lo que la muerte. ¿Qué crees tú que nos diría siendo vida en el sentido de cómo resignificar este concepto muerte? Yo te podría decir que para Sí, mí, yo si soy lo Alusta. resumo en dos palabras, es estar presente. Es lo más Definitivamente. poderoso el estar presente, el aquí, el ahora, el hoy, que tiene diferentes nombres desde diferentes enfoques. Es el secreto de poder también vivir una vida plena, ¿no? Sin irnos demasiado al pasado, al futuro, estar aquí, hoy, estamos vivos, ¿no? Y como dijo la Nati, em, lo único que se necesita para morir es estar vivos y estamos vivos hoy. Así es, y es hermoso. Muchísimas gracias, como les dije, mujeres de una amabilidad inmensa, mujeres bellas, por estar aquí compartiendo esta sabiduría, compartiendo estos temas que no son fáciles de manejar, pero que son necesarios. Como dicen por ahí, nadie quiso decirlo, pero ahora se dice. Entonces, es así, hay que topar estos temas y bueno, con el compromiso grandísimo, grandísimo de que en su espacio y en su momento estaremos individualmente topando estos temas. Así es que muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes, hermosas, por estar aquí. Y bueno, con este mensaje de que realmente la vida, la muerte no es sino un umbral para un nuevo renacer. Vamos a agradecerles a todos ustedes por estar aquí. Gracias a ustedes también, chicas, por estar aquí. Y como siempre, parto recordándoles que somos los y las alquimistas del camino de la vida. Que nuestro gran báculo es la voluntad, nuestro caldero el corazón, pero contamos con ese gran elixir que, como decía Sofi, se activa con la presencia que es el amor. Así es que vamos a amarnos muy, muy, muy profundamente todos y a disfrutar de este hoy, que es lo que tenemos. Así es que muchísimas gracias y será hasta una nueva emisión. Muchísimas gracias. Gracias, Cata, muchas gracias. Este canal es una invitación a pausar, a volver a la calma, a tomar un respiro consciente y retomar lo esencial en la vida. Te invito a elegir al azar el cuento que más te llame. Confía, tu alma sabrá llevarte hacia la medicina que necesitas.